Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Uruguay. La República Oriental del Uruguay es un país soberano de América del Sur situado en la parte oriental del Cono Sur. Tiene una población total de más de 3.473.000 habitantes. Limita al noreste con Brasil, al oeste y suroeste con Argentina y tiene costas en el Océano Atlántico al sur. Abarca una extensión territorial de 176.215 kilómetros cuadrados y es el segundo país más pequeño de Sudamérica, después de Surinam. Sin embargo, a pesar de ser una de las repúblicas sudamericanas menos extensas, aquí podemos encontrar grandes ciudades y urbes de enorme importancia para el país, las cuales son responsables del desarrollo social, político, cultural y económico del Uruguay, albergando en ellas un porcentaje importante de habitantes que se concentran para hacer vida en estas ciudades uruguayas. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el top 10 de las ciudades más pobladas de Uruguay. Top 10. Comenzamos este ranking con Minas, en el departamento de Lavalleja, con una población de 38.446 habitantes. Esta ciudad se encuentra situada en la zona sur del departamento, rodeada por los cerros del Verdún y Cerro Artigas, entre las sierras de Minas y las sierras de Carapé. Esta urbe se destaca a nivel nacional por sus alrededores turísticos, sus famosos festivales, su cultura gastronómica y por sus destacadas industrias de cemento y agua embotellada. Asimismo, Minas es la ciudad donde se hace entrega de los premios Morosoli, caracterizados por galardonar la cultura de Uruguay. La población de Minas representa el 65% del total poblacional del departamento de Lavalleja y el 73% de su población es urbana. Top 9. Es el turno de Mercedes en el departamento de Soriano, con una población de 41.975 habitantes. Se encuentra localizada al norte del departamento, junto a la corriente fluvial llamada Río Negro. La ciudad de Mercedes es un importante centro para el turismo, comercio y puerto comercial del país. Del mismo modo, sus principales industrias se basan en el desarrollo de la agricultura, la producción de lácteos y la fabricación de papel. Asimismo, Mercedes posee una rica tradición cultural, fuertemente impulsada por los vínculos que tuvo con la ciudad de Buenos Aires a través del Río Negro. Top 8. Continuamos con Artigas, en el departamento de Artigas, con una población de 43.567 habitantes. Es una ciudad uruguaya ubicada en la zona norte del país y se encuentra al lado del río Cuareim, compartiendo frontera con la República Federativa de Brasil y a través del Puente Internacional de la Concordia. Se vincula con la ciudad brasileña de Cuaray, manteniendo entre ambas ciudades una estrecha relación en beneficio de su desarrollo social, económico y cultural. Asimismo, en esta urbe se desarrolla el comercio y la producción masiva del sector ganadero con predominio de ganado ovino, convirtiendo a la ciudad de Artigas en el segundo productor nacional de dicho ganado. Top 7. Ahora es momento de mencionar a Melo, en el departamento de Cerro Largo, con una población de 53.245 habitantes. Melo es considerada una ciudad clave para Uruguay, tanto por su población como por la relación comercial y cultural generada en la frontera cercana. Asimismo, esta urbe posee un importante aeropuerto internacional y una de las terminales más modernas de ómnibus en el país. A lo largo de la historia, la población de Melo fue creciendo rápidamente gracias a las olas de emigrantes españoles, italianos y portugueses que se asentaron en la ciudad, siendo los grupos migratorios más numerosos para la época. No obstante, también se registró un flujo poblacional importante de alemanes y franceses, y a partir de ellos comenzó el desarrollo económico, comercial, industrial y cultural
cultural de la ciudad de Melo hasta la actualidad. Top 6. Seguimos con Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, con una población de 54.757 habitantes, ubicado en el centro norte de Uruguay. Esta ciudad es el centro comercial de una región de estancias ganaderas, con predominio del ganado bovino. Asimismo, aquí destaca la producción industrial de cereales y oleaginosas para el consumo y distribución a nivel nacional. Del mismo modo, esta urbe cuenta con varios paseos turísticos ubicados por los alrededores de este territorio, siendo el turismo un sector muy bien desarrollado en la ciudad de Tacuarembó. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a Rivera, en el departamento de Rivera, con una población de 78.900 habitantes. Es una ciudad del norte de Uruguay y comparte el límite fronterizo con la ciudad de Santana do Livramento, perteneciente a Brasil. Estas dos ciudades están unidas por una línea divisoria terrestre e imaginaria que se extiende por calles y avenidas entre ambos territorios, orientada por estructuras demarcatorias llamadas marcos. El principal símbolo de la integración de las dos ciudades es la Plaza Internacional, y el conjunto de ambas ciudades se conoce como la Frontera de la Paz. Si se divide por sexo, la población de Rivera se distribuye en 37.509 hombres y 41.391 mujeres, y junto con la ciudad brasilera de Santana do Livramento forman una aglomeración urbana de más de 170.000 habitantes. Top 4. Acá encontramos a Maldonado, en el departamento de Maldonado, con una población de 86.782 habitantes. Esta ciudad también es conocida como San Fernando de Maldonado, y a los ciudadanos residentes de este territorio se les conoce por el gentilicio de fernandinos. Esta urbe se localiza en la zona sur del país, en las costas del arroyo Maldonado, próximo a la desembocadura con el océano Atlántico. La principal actividad económica de la ciudad de Maldonado es el turismo, pues en ella se encuentran diversas construcciones antiguas y hermosos paisajes. Top 3. Ocupando este lugar se encuentra Paysandú, en el departamento de Paysandú, con una población de 91.033 habitantes. Está ubicada a orillas del río Uruguay y comparte frontera con la República de Argentina. En los últimos años, Paysandú ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las principales ciudades del interior del país. Asimismo, esta urbe se caracteriza por su desarrollo industrial y comercial, siendo una de las ciudades más desarrolladas en todo el Uruguay. Y como dato digno de resaltar sobre Paysandú, se menciona que los niveles de pobreza no superan el 1.6% de su población respectivamente, y tiene la tasa más baja de criminalidad y violencia en todo el país, siendo un aspecto muy favorable para sus habitantes, lo cual garantiza la calidad de vida en este territorio. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de Uruguay, encontramos a Salto, en el departamento de Salto, con una población de 104.028 habitantes. La ciudad está situada al lado del río Uruguay, cerca de la represa de Salto Grande. La tierra en toda su extensión territorial es baja, teniendo una elevación máxima de 48 metros sobre el nivel del mar. Si se divide a la población por sexo, se obtiene que 50.147 son hombres y 53.881 son mujeres. Asimismo, la ciudad de Salto es reconocida por ser el centro de la región de producción citrícola del país, rodeada de un cinturón de chacras dedicadas a la producción de estos frutos, cuya maduración se ve favorecida por su cálido clima. Top
1. Encabezando este ranking se encuentra Montevideo, en el departamento de Montevideo, con una población de 1.305.082 habitantes. Es la capital de la República Oriental del Uruguay y se ubica en la zona meridional del país, contando con costas sobre el Río de la Plata, donde se ubican la bahía de Montevideo y el principal puerto de la región. La ciudad está subdividida en 62 zonas denominadas barrios, y muchos de los que hoy se consideran barrios de la ciudad fueron en sus comienzos poblaciones geográficamente independientes, más tarde absorbidas por el crecimiento de la metrópoli. Asimismo, en el correr del siglo XX, Montevideo recibió grandes cantidades de emigrantes europeos, especialmente españoles e italianos, seguidos de franceses y alemanes, además de las más diversas nacionalidades de aquel continente y zonas periféricas a él, como irlandeses, británicos, polacos, portugueses, griegos, húngaros, rusos, libaneses, armenios y judíos. Del mismo modo, en los últimos años, la población de Montevideo se ha incrementado debido a la migración histórica que se da a través de la frontera desde Argentina y Brasil, sumándose de igual manera a un gran flujo de migrantes de origen latinoamericano procedente de países no fronterizos como República Dominicana, Cuba y Venezuela. Cuéntanos, ¿si te llegaste a imaginar que Montevideo sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Uruguay? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a tu canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.